Hola con todos. Nuevamente quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública por esta iniciativa muy importante para fortalecer los conocimientos de los profesionales en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Y por supuesto, agradecerles por su invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a esta charla. En esta ocasión vamos a ver el seguimiento post-tratamiento, es decir, cómo vamos a hacer el control de nuestras pacientes que han sido sometidas a un tratamiento excisional. Para quienes no me conocen, les vuelvo a repetir mi trayectoria. Yo soy médico ginecólogo obstetra por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo una subespecialidad en patología del tracto genital inferior y colposcopía por la Universidad de Buenos Aires. Soy magíster en gerencia hospitalaria y administración de hospitales por la Universidad de Hemisferios. Tengo más de 10 años de experiencia en patología del tracto genital inferior y colposcopía como médico tratante del Hospital General Enrique Garcés, Quito, Ecuador, y por supuesto en la parte privada. Soy tutora de varios cursos de entrenamiento sobre colposcopía y radiofrecuencia. En este momento me estoy desempeñando como vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, Núcleo Pichincha. Soy integrante del grupo elaborador de las primeras guías de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino, CEPRIS Núcleo Pichincha, y además soy integrante del grupo elaborador de algoritmos de patología vulvar. ¿Qué vamos a conversar en esta ocasión? Manejo igual riesgo, que vamos a ver qué significa esto. Algunas recomendaciones algunas recomendaciones hechas por la Sociedad Americana de Patología Cervical del 2019. Márgenes comprometidos, ¿qué hacemos? La persistencia de lesión de alto grado, ¿qué debemos hacer? Seguimiento, ¿hasta cuándo? ¿Vacunamos? ¿Qué debemos hacer? Debo comentarles que no tengo conflicto de interés al desarrollar esta presentación. Como siempre y con mucho cariño, el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, Argentina, donde pude realizar mi subespecialidad, y por supuesto el Hospital General Enrique Garcés, donde orgullosamente trabajo. Con ustedes este artículo que está emitido por la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía, que fueron unas recomendaciones que salieron en el 2019, que fueron basadas en el riesgo y el manejo que nosotros debemos tener en base al riesgo individual que tiene una mujer. Entonces, el manejo va a ser individualizado, como les decía, en base al riesgo que tiene la paciente. ¿Y ese riesgo qué significa? Que nosotros evaluamos los antecedentes que tiene una paciente y vamos a combinarlos con los exámenes actuales que tenemos de la paciente. Esto indica o de alguna forma señala cómo vamos a hacer el seguimiento a nuestras pacientes. Es un artículo muy bonito que les recomiendo que puedan leerlo, que puedan revisarlo, para que les quede mucho más clara cómo debemos hacer el seguimiento de las pacientes. Y por supuesto, la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía también diseñó una app que uno puede ingresar al internet. En esa app pone los datos de la paciente y le va diciendo cómo debe hacer el seguimiento. Pero estas son guías, más no reemplazan el criterio médico. Y entonces, ¿cuál es la recomendación que nos hace la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía sobre el seguimiento a pacientes que hayan sido sometidas a un tratamiento excisional? Nos dice que podemos hacerle una citología más una colposcopía. Y esto debe ser hecho cada 6 meses por 2 años, porque debemos tener el control de estas pacientes. Pero, ¿y usamos el test de HPV? ¿Qué pasa con el test de HPV? Y entonces vemos que sí, el test de HPV es muy importante y en mujeres que no tienen márgenes comprometidos, pues es importante que nosotros les hagamos de 18 a 24 meses el que se denomina test de cura, que es el mismo test de HPV,
Pero ahora, ¿por qué de 18 a 24 meses? Porque normalmente las mujeres logramos eliminar el virus en un lapso de 2 años. ¿Qué son los márgenes comprometidos? ¿O cómo manejamos? Nos viene un histopatológico que dice que tiene márgenes comprometidos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La Sociedad Americana de las Recomendaciones de la ASCCP del 2019 nos dice, si ustedes tienen mujeres mayores de 25 años y sin deseo de fertilidad que presenten márgenes comprometidos, es decir, que cuando sacamos la pieza para el estudio histopatológico nos reporta que el margen está todavía involucrado, pues ellos dicen que preferiblemente deberíamos hacerle una nueva decisión. Pero en aquellas mujeres menores de 25 años o mayores de 25 años que tengan deseo de fertilidad, es aceptable hacerle el test de HPV cada 6 meses. Y si no contamos con test de HPV, pues lo ideal sería que le hagamos un control citocolposcópico cada 6 meses durante 2 años. Pero es importante que nosotros entendamos que cuando el margen endocervical es el comprometido, ese es el que tiene riesgo de la persistencia de la lesión. Entonces, la persistencia de la lesión de alto grado después de una incisión en una paciente que no desea realizarse una nueva incisión, cuando nosotros veamos que es difícil el seguimiento de esta paciente porque no acude a los controles, porque de pronto por alguna razón no tiene un fácil acceso al sistema de salud o ha terminado su paridad o no desea ya paridad, entonces la histerectomía es una opción aceptable, pero únicamente en esta situación en que realmente tengamos persistencia de una lesión de alto grado. Ahora recuerden ustedes, como les había comentado en una otra conferencia, la única indicación para que yo haga una histerectomía por una lesión de alto grado es cuando tengo patología benigna, como por ejemplo una miomatosis uterina. Entonces, una miomatosis uterina más una lesión de alto grado es una indicación para una histerectomía. Más considerando ahora estas opciones que le estamos dando, que si no la voy a poder seguir, si la paciente tiene paridad satisfecha, si tiene dificultad para el acceso a los servicios de salud, ok, entonces sí sería recomendable una histerectomía. ¿Qué factores son los que favorecen la persistencia de una lesión de alto grado? Claro, cuando nosotros tenemos una escisión incompleta en el 5% de los casos, puede hacernos una persistencia. Cuando hablamos de lesión glandular, cuando tenemos compromiso endoglandular, muy seguro nos va a hacer una persistencia. En pacientes mayores de 50 años, ¿por qué? Por las características del cuello. Realmente a veces puede resultar difícil hacer una exéresis completa. En pacientes inmunocomprometidas, ¿por qué? Porque si su patología de base no está bien controlada, sí existe el riesgo que nos haga una persistencia de la lesión. Lesiones satélites endocervicales también es un riesgo. Y por supuesto, la persistencia del virus del papiloma humano siempre va a ser la que mayor riesgo tenga de hacernos persistencia de lesiones de alto grado. Cuando nosotros tenemos una escisión incompleta, ¿qué debemos considerar? Primero, márgenes comprometidos aumentan el riesgo, así es, pero deberíamos considerar que cuando nosotros tenemos un margen exocervical comprometido, hemos realizado un proceso de electrofulguración de los márgenes de resección, 5 milímetros por fuera de la lesión. Entonces, esto va a traer un proceso inflamatorio y esto una destrucción térmica, un daño térmico, y esto a su vez va a generar o va a estimular una inmunidad local. Y por eso un margen exocervical comprometido realmente no es algo que nos debería preocupar muchísimo. La mayoría de pacientes con márgenes comprometidos exocervicales no tendrán una lesión residual y eso es muy importante que nosotros sepamos. Pero entonces,
Solo por hacerles acuerdo, porque esta parte ya vimos cuando vimos tratamiento, pero es importante recordarles. Cuando nosotros tenemos una pieza de cono aquí de forma esquemática y aquí ya una pieza, tenemos que considerar la longitud que va desde el borde distal hasta el borde proximal. Tenemos la circunferencia, que es el tamaño del asa que nosotros hemos cortado, y el grosor, que va desde el orificio cervical externo hacia el borde, ¿ya? Vamos a tener un borde que es exocervical y un borde que es endocervical. Vámonos a la pieza. Aquí tenemos el margen superficial, aquí tenemos el borde estromal, por acá tenemos el margen exocervical, miren, y por acá el endocervical. Entonces, por recordarles, cuando nosotros hacemos el tratamiento de una lesión de alto grado con escisión, cuando después de haber sacado la pieza, lo que nosotros hacemos es la electrofulguración del borde, ¿ya? 5 milímetros por fuera. Este es el borde que quemamos o que hacemos el procedimiento de electrofulguración. El margen endocervical casi no lo tocamos. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que el orificio cervical quede permeable. Entonces, si el margen que está comprometido me dice que es el exocervix, que se quedó por ahí un poquito, ok, no es, no hay riesgo o está un riesgo muy bajo de que la paciente nos haga una lesión persistente. Pero acá, que yo no pude tocar, que ya no puedo hacer nada, si es que me dice el margen endocervical es el que está comprometido, entonces sí, pues es muy probable que esa mujer me haga una persistencia de la lesión de alto grado. También por eso es importante que después de que nosotros hagamos el exéresis de la pieza completa, hagamos el legrado endocervical para asegurarnos que no nos quede lesión residual. Eso es muy, muy importante, como vimos en la clase de tratamientos excisionales. ¿Qué dice la evidencia que es importante respecto a este tema de márgenes comprometidos? Este estudio que se hizo es un metaanálisis en el 2012, que si bien es cierto ya ha pasado tiempo, pero vale la pena considerarlo. ¿Por qué? Porque nos habla sobre los tres tipos de uso, por decirlo de alguna forma, que se podría dar al test de HPV. El primero es que le vamos a hacer a las mujeres que tengan citología normal. El segundo, que es el que en este caso nos interesa, que es el riesgo de persistencia de lesión de alto grado a mujeres que fueron tratadas. Y el tercero con screening primario. Y entonces fue más o menos en 15.000 mujeres que se hizo el estudio y claro, llegaron a la conclusión que el predictor más preciso para el resultado del tratamiento es justamente el test de HPV, porque nos va a decir si hay persistencia o no. Todos sabemos que la persistencia del virus es el que nos va a dar las lesiones de alto grado. ¿Qué nos dice en cuanto a cuando nosotros tenemos márgenes comprometidos o hemos hecho una incisión incompleta? Que por supuesto tiene 5 veces el riesgo de persistencia de la lesión. Por ende, justifica el seguimiento hasta 25 años posterior al tratamiento, pero recordemos que siempre el riesgo va a ser en el margen endocervical. ¿Hasta cuándo debemos hacer el seguimiento? De acuerdo a las recomendaciones de la ASCCP del 2019, nos dice, usted tiene dos opciones, o le hace test de HPV o le hace un control citocolposcópico. Eso va a depender del medio en el que usted se esté desarrollando y los recursos que usted tenga. Entonces, si usted tiene test de HPV y le ha hecho la primera a los 6 meses y luego anualmente durante dos años y las tres le resultan negativas, entonces usted lo que puede hacerle es un control cada 3 años con test de HPV por 25 años, porque los estudios demuestran que existe riesgo para la mujer hasta 25 años después del tratamiento que le hayamos hecho. Eso incluso si ha pasado ya la edad de cuando se finaliza el screening, es decir, los 65 años. Es decir, que nosotros tenemos una paciente que a los 55 años le hicimos un tratamiento excisional
ella debería tener su control hasta los 75 años, 80 años. Pero si lo que nosotros tenemos para poder hacer el seguimiento a nuestros pacientes es el control citocolposcópico, es decir, hacerle una citología y colposcopía cada 6 meses durante 2 años, tenemos 4 controles que son negativos. Entonces, a esta paciente podríamos hacer lo que es el test de cura que les había hablado anteriormente, que no es otra cosa que el test de HPV que nosotros les repetimos sea de 18 a 24 meses, porque es el tiempo en el que nosotros vamos a eliminar el virus. Y entonces tenemos dos opciones. Si es negativo, esta paciente pasa a un control cada 3 años con test de HPV. Si no tengo test de HPV, bueno, podría seguir haciéndole la citología cada 3 años a la paciente, citología y colposcopía cada 3 años a la paciente. Pero si es positivo, entonces va a depender si tengo un genotipo 16-18, requiere colposcopía enseguida. Y si tengo uno de los otros, pues debería hacerse una citología refleja y dependiendo de eso hacerle el control. ¿Cuál es el riesgo que tiene de realizar un SIN-3 a 5 años una mujer que ha sido tratada eh, con una exéresis de la lesión o un tratamiento excisional? ¿Qué nos recomienda las guías del 2019? Entonces, nos dice, si usted en el primer control le ha hecho, sea con COTES o test de HPV, el riesgo que tiene es con COTES de 1.7% y con test de HPV del 2%. Al segundo control, usted, sea que le haya hecho con COTES o test de HPV, tiene un riesgo con COTES de 0.68 a 0.91. Y al tercer control, con COTES o test de HPV, con COTES tiene 0.35 y con test de HPV 0.44. Entonces, si una mujer que está haciéndose sus controles y si tiene sus 3 pruebas negativas en los controles a 3 pruebas negativos, el riesgo que tiene a SIN-3 o riesgo de SIN-3 a 5 años es del 0.15%. Pero recuerden que nosotros debemos hacerle el control luego cada 3 años hasta 25 años. Debemos vacunar a una mujer que ha sido tratada con un tratamiento excisional. ¿Qué nos dice la evidencia? Entonces, este estudio fue hecho en el 2020. Es un metaanálisis en el que se les hizo como vacunación profiláctica a todas las mujeres después de que recibieron el tratamiento. Es un metaanálisis que reunió 10 estudios con 21.059 pacientes, de las cuales 3.939 fueron vacunadas y 17.150 fueron los controles. En esto se logró evidenciar que existe una reducción significativa del desarrollo de SIN-3 en pacientes que fueron tratadas y vacunadas inmediatamente, con un riesgo relativo de 0.41. Esto entonces nos indica que siempre se debe vacunar. Ahora, ¿sería preferible que la mujer sea vacunada antes del tratamiento? Sí, le va a servir, pero si no podemos, entonces puede ser después del tratamiento e igual vamos a tener una reducción del riesgo de SIN-3 a la paciente. ¿Cuáles son las conclusiones que me gustaría que se lleven a casa? Primero, que el seguimiento es la clave para reducir la persistencia. Si una mujer se queda sin controles posteriores después de su tratamiento excisional, recuerden que tiene riesgo de persistencia del virus y por supuesto esto que nos lleve nuevamente a un SIN-3. Existen opciones de tratamiento o de seguimiento para realizar. Tenemos el test de HPV y un control citocolposcópico. El test de HPV va a depender de los recursos que yo tenga, del medio en el que me estoy desempeñando. Y el control citocolposcópico también es otra alternativa muy buena, pero debería ser realizado por personas capacitadas. El test de HPV es el predictor preciso del resultado del tratamiento, claro, porque la infección y la persistencia del virus del papiloma humano es el que nos va a dar las lesiones premalignas. El margen
endocervical comprometido es el que tiene riesgo de persistencia. Recuerden ustedes que el margen exocervical, nosotros hacemos la electrofulguración 5 milímetros por fuera de la lesión y esto va a asegurar una respuesta inmunológica local que disminuye el riesgo de persistencia. Pero si es endocervical, entonces sí, tenemos una persistencia. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro el seguimiento para nuestras pacientes después del tratamiento excisional. Les dejo mi correo y mi número por si acaso tienen alguna duda. Muchísimas gracias.